Carlos. Carlos Valencia. Carlos Valencia, el gato. Así me dice. El videógrafo es un término que todavía no existe en sí. Es un montón de locos que hacen fotografía. La fotografía en realidad es escribir con la luz, ¿cierto? El videógrafo quiere escribir con el movimiento también, ¿cierto? Porque igual hay luz dentro de un video, dentro de un movimiento. La idea del videógrafo es hacer toda una producción, pero solo una persona. Desde la realización, desde la camarografía, desde la postproducción, desde la colorización y crear más o menos un clip solo con una persona. Eso es lo que se basa un videógrafo más o menos. Se está luchando como para que el término tenga digamos, su acreditación. Pero igual, pues uno lo utiliza y es lo que se hace. Es una persona haciendo todo lo que hace una producción. Hola, mi nombre es Tomás Marín y los invito a que sigan el cubrimiento de Colombia Moda por Cámara Lúcida en su fanpage. Está grabando, yo vuelvo. A mí me encanta la fotografía. La producción audiovisual la estudié antes, como más metida en la televisión. Luego la fotografía me hizo meterme un poquito más en el mundo de la moda. Y sí, por casualidades de la vida se unió. Con Informa Model se unió la fotografía y el video. Y ahora estamos creando un departamento audiovisual que tiene mucha fuerza y que la idea es generar moda siempre. Llevamos más o menos un mes y medio en esta labor antes de Colombia Moda. Entonces es un trabajo duro entre fitting, entre casting de diseñadores. Entonces lo que hacemos es como una especie de documentar la moda, es lo que queremos crear. No queremos mostrar comercialmente cómo funciona, no, sino en realidad cómo funciona desde cuando se pone un zapato hasta cuando la modelo está contenta o hasta cuando está triste, cuando sale de una pasarela sudada, llevada del carajo y tienen que maquillarla. Entonces es como documentar eso, pero con una visión diferente, una visión no tan comercial, sino más real. Hay pasarelas que lo hacen a uno poner los pelos de punta porque son increíbles. Como es un montón de reacciones juntas, es demasiado. Hay veces frustración porque hay momentos que son solo un momento, que no lo pudiste coger por algún motivo o razón, pero se llena de todos los sentimientos, todos, completamente todos. Colombia Moda lo que hago es en realidad documentar, más en forma documental, no más en forma comercial, porque sabemos que la moda es muy comercial, ¿cierto? Y es lo que funciona. Pero detrás de la moda también hay una parte no comercial, que a pesar de todo se muestra un producto, muestra una modelo, muestra un acto, pero que es desde una visión más subjetiva, no una visión para vender. Entonces lo que hago yo es crear un documental fotográfico, un documental en video, y vamos haciendo una movida de todo lo que está pasando ahí. No solo la pasarela en sí, y no es la pasarela desde el frente tampoco, es una pasarela desde un lado, desde un punto de vista, es detrás de una persona, detrás de un momento, detrás del backstage, al ladito cuando salen las modelos y hay un pie, es como documentar todo de verdad. Yo el bombillito rojo prendido, eso está grabando. ¿Cómo estoy? ¿Estoy bien? ¿Qué me vas a preguntar? La moda es creación, libertad. Eso es la moda, no es más. Hay unas pautas que pone no sé quién, pero esas pautas son tus pautas. La moda es personal, creo yo. Y es divertirse, ser libre, sentirse apasionado, sentirse sexy, sentirse de todas las formas. Eso es la moda. Mi trabajo lo hace divertido el hecho de que mi estilo es el que prevalece. Entonces me baso en un estilo más que en una pose o no, me baso en momentos.
Entonces eso hace que mi trabajo sea muy bacano, porque hay veces como un momento feliz, o hay veces me hacen una mueca, o a veces a esta no le gustó, entonces me coge la cámara y me la tira así, pero para mí es un plano. Eso hace que sea muy divertido, todos esos momentos instantáneos. Mi trabajo empieza desde el momento en que encienden el televisor y termina cuando lo apagan. Está buena, volvemos a hacer esa última pregunta. No, está súper bien. Listo, todavía tiene el bombillito rojo.